Bienvenidos a esta última sección de la unidad 4. Vamos a hablar aquí de la estandarización de indicadores en la ficha técnica. Como lo hemos mencionado en varias oportunidades, los indicadores deben ser estandarizados en una ficha técnica, es decir, deben contar con una hoja de vida, y este es el punto de partida para propender por la confiabilidad en la medición. La ficha técnica que les voy a presentar a continuación es tomada como referente de la resolución 256 del año 2016 con algunas modificaciones, y les estará diciendo pues cuáles fueron esas adaptaciones que se hicieron. Entonces, nos propone el Ministerio, bajo esta resolución, en una ficha técnica, que primero diligenciemos el nombre del indicador. Recordemos entonces que debemos nombrar un indicador a partir de la forma como se mida. Esa es la primera palabra que vamos a utilizar: proporción, tasa, razón, índice, promedio. El código es el número que le vamos a poner a ese indicador para poderlo identificar. Así como se codifican los documentos, también se deben codificar las fichas técnicas de los indicadores para permitir una fácil ubicación. La definición es contar o registrar qué es lo que pretendemos medir, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta medición? Aquí tenemos entonces la fórmula de cálculo. Simplemente es poner la expresión matemática, lo que nosotros denominamos la definición operacional del indicador, es decir, lo que va en el numerador, luego lo que viene en el denominador, y si hay que multiplicarlo por una constante, pues se multiplicará por la constante. Entonces es mostrar como esa definición operacional. Luego entonces en el numerador registramos pues como con prosa, con palabras, qué es lo que vamos a medir en esta parte. La fuente del numerador es de donde vamos a obtener esta información. El denominador lo mismo, registramos con palabras qué es lo que va en el denominador, y la fuente es de dónde vamos a obtener esa información. La unidad de medida puede ser dada en horas, en minutos, personas, eventos, etcétera. Tenemos un factor. El factor es la constante, y esa constante es el número por el cual vamos a multiplicar ese cociente. Recordemos que la proporción, la constante, siempre será 100, pero en el promedio no utilizamos, por ejemplo, constante. Es el único de estas medidas de frecuencia relativa que no debe ser multiplicada por ningún valor. El nivel de desagregación es cómo vamos a analizar ese indicador. Se los voy a explicar con un ejemplo. Tenemos un indicador proporción de usuarios satisfechos con los servicios prestados en la organización, y podemos hacer varios análisis a partir de su medición. Yo puedo desagregarlo por servicio, yo puedo desagregarlo por atributo de calidad, yo lo puedo desagregar por preguntas específicas. Les voy a poner otro ejemplo. Tengo un indicador y es el índice de infecciones asociadas a la atención en salud. Yo lo puedo desagregar por servicio, yo lo puedo desagregar por patología de base, yo lo puedo desagregar por grupos etarios, yo lo puedo desagregar por tipo de infección. La periodicidad es el tiempo, cada cuánto vamos a medir este indicador. Entonces, algunos vendrán esa periodicidad definida desde la norma, y otros pues nos la darán otros clientes externos, y otros la determinará pues la misma entidad. La meta, en la resolución 256 en la ficha técnica, ustedes no van a encontrar metas para los indicadores. Esto es una falencia grande que tenemos. El umbral de desempeño no aceptable es, digamos, ese valor que ya es inadmisible para la organización. Aquí la mayoría de organizaciones trabajan o hacen monitoreo de sus indicadores por medio de una semaforización. Entonces, si utilizamos el semáforo convencional, tendríamos que el verde es la meta o ese valor esperado. El umbral de desempeño no aceptable ya lo pondríamos en color rojo, y tendríamos como color amarillo ese incumplimiento, pero que no es tan grave como el umbral de desempeño no aceptable. Tenemos la tendencia esperada. Hay dos tipos de tendencia. Hay una tendencia al incremento o hay otra tendencia al decremento. Si tenemos, por ejemplo, el indicador de tasa de infecciones asociadas a la atención en salud, podemos esperar
una tendencia al decremento. Por el contrario, si tenemos un indicador que es proporción de usuarios que recomendarían la IPS a un familiar o un amigo, la tendencia esperada es al incremento. Aquí tenemos entonces el sustento normativo o la referencia que va a soportar la medición de ese indicador. Debemos determinar quién es el responsable de la obtención, cálculo y salida de información. Puede ser la misma persona o tres personas diferentes. Se aconseja registrar cargos, más no nombres de personas. Los cargos tienden a prevalecer más en las instituciones que las personas. Las observaciones, aquí podemos poner criterios de inclusión, criterios de exclusión o algo más que se quiera anotar frente a la medición del indicador. El dominio es el atributo de calidad, también se denomina característica de calidad, ¿sí? O dimensión de calidad que se va a medir. La versión pues, del indicador, si es la primera versión, la segunda, la fecha a la que se levantó esta ficha técnica y quién la elaboró. La estandarización de un indicador en su ficha técnica, vuelvo y repito, favorece fundamentalmente su confiabilidad. Ojo que no es el único factor que tenemos que asegurar. Además de tener la ficha técnica, pues tenemos que entrenar a las personas que van a capturar el dato, que van a consolidar, que van a analizar, para que lo puedan hacer de una buena manera y que no dependa de la persona, sino que ya pues sea una práctica absolutamente estandarizada. Para concluir con esta unidad, les voy a dejar aquí un ejercicio para que cada uno de ustedes lo desarrolle con base pues en los conocimientos que hemos adquirido, que se han fortalecido pues hasta el momento. Entonces ustedes van a seleccionar un proceso misional de una IPS. Recuerden que los procesos misionales son aquellos que se denominan también como procesos de realización o procesos operativos, son los de cara al usuario. Para ese proceso que usted seleccionó, va a determinar un atributo de calidad que quiera controlar y luego va a diseñar un indicador que le permita monitorear su cumplimiento y finalmente va a estandarizar ese indicador en la ficha técnica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente y última unidad.